Muchas gracias, Monse. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me han dado tanto Monse como Jesús de estar aquí, de volver a exponer otra vez temas de cartografía en esta casa. Eh, Pensándolo hoy durante el día, bueno, digo que son 10 años los que ya llevamos compartiendo estos temas y sobre todo dándome la oportunidad de aprender de los más sabios en esta materia, como sois tanto Jesús como tú, Monse, en estos temas americanistas que tanto al día están. Y, y que nada, que procedo a exponer este tema que, como ya has introducido, forma parte de lo que es la primera mitad del siglo XVI, de lo que es la Escuela de Cartografía que se fundó en Sevilla a principios del siglo XVI, de cuando España era líder y estaba a la vanguardia de los mapas, de los portulanos, de la navegación en el Atlántico. Y con este tema también queremos enlazar para el Congreso también de octubre, que va a abordar lo que es la cartografía como instrumento político para las bodas de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, que se celebraron el 11 de marzo de 1526 en Sevilla, y que tanto este mapa como otro que veremos a continuación fueron sendos regalos de la corona de Castilla a los nuncios papales, como muestra de agradecimiento a todo lo que era la Iglesia y todo lo que tenía que ver con el Vaticano. En cuanto al título de la conferencia, García de Toreno es un gran desconocido ahora mismo, tanto yo creo a nivel científico como a nivel general. En García de Toreno le debemos lo que es la fundación del Padrón Real, es decir, la construcción de un mapa en el cual se pudieran vislumbrar todos los descubrimientos de España en el continente americano en Sevilla, en la Escuela de la Navegación. Y también le debemos lo que es ser uno de los principales baluartes de lo que es la cartografía española a partir del siglo XVI, porque es un gran desconocido. Sí que hay grandes nombres que se conocen a partir de entonces, como Diego Rivero, Alonso de Chaves, Alonso de Santa Cruz. Posteriormente es desconocido también Rodrigo Zamorano, que es vallisoletano, tal, sí que con la tesis que realicé hace 6 años y que pues un poco ponerlo en el mapa, sobre todo para la segunda parte del siglo XVI va a ser Rodrigo Zamorano, uno de los baluartes de la cartografía de España, y en la primera parte va a ser García de Toreno quien realmente instruya la casa y quien realmente ponga los cimientos de la cartografía española en el mundo. Eh, a ver si pasa. Vale. Ahora, siguiendo con lo que podemos definir como padrón real, el padrón real sería como la puesta a punto, plasmar en un portulano todos los descubrimientos de España en América. El primer padrón real o el protopadrón real, como podemos decir, un prepadrón real, sería el que realizó Juan de la Cosa en 1500, el cual este mapa fue realizado por Juan de la Cosa a petición de Fonseca en 1500, el cual ya recoge por primera vez, perdón, se me ha olvidado, es para mi tía Carmen, ahora yo creo que está, para mi tía Carmen Manso, el cual reúne todos los descubrimientos españoles en el Caribe en el año 1500. Ya se recoge, como vemos en la imagen, los descubrimientos en la Española, Cuba, y sobre todo lo que es llamativo es esta representación de lo que es todo lo que hoy conocemos como la costa de Sudamérica, como Colombia, Venezuela, las Guayanas, y esto sería el Brasil, en el cual se recogen estos descubrimientos. Eh, este padrón real va a ser realizado por Juan de la Cosa a petición de Fonseca, pero nosotros decimos que el primer padrón real va a ser el de García de Toreno de 1525, porque va a ser el primero que cumpla la instrucción que ahora posteriormente va a dictar Fonseca cuando se cree la Casa de la Contratación, cuando se cree la Escuela de la Navegación y se dicten una serie de normas e instrucciones para que se realicen estos descubrimientos.
Ya sabemos que Colón llegó en 1492 a América, después se sucedieron otros 3 viajes colombinos, los 4 viajes colombinos. Después, cuando va a perder el monopolio la familia de los Colón, va a ser Rodríguez de Fonseca quien lleve todos los temas americanos hasta 1524. Va a ser él quien, a partir de entonces, imponga las capitulaciones como modelo de viaje y de expedición hacia América. Y se va a necesitar la corona va a vislumbrar de que estábamos ante un continente, no estábamos ante las Indias, el Maluco, lo que hoy conocemos como Indonesia y lo que son las Islas de las Especies, y estábamos ante un continente, y para ello Fonseca va a idear una institución que controle sobre todo lo que son las transacciones económicas, las transacciones comerciales y la fiscalidad, que va a ser la Casa de la Contratación, que se va a fundar el 20 de enero de 1503 en Sevilla, y cuyas competencias, como ya os acabo de decir, van a ser sobre todo la fiscalidad y controlar el tráfico humano hacia América. En la imagen vemos una idealización de la que sería la Casa de la Contratación durante el siglo XVI. Si conocéis Sevilla, la primera ubicación de la Casa de la Contratación van a ser en las Reales Atarazanas, que estaban justamente al borde del Arenal, en las orillas del Guadalquivir, y posteriormente, cuando ya la casa se vaya organizando y se vaya edificando el edificio en el que estuvo la casa, se va a situar más o menos detrás de la Catedral de Sevilla, más o menos, en lo que hoy conocemos como la Plaza de la Contratación. Pues ahí se ubicaba la Casa de la Contratación, anexa a los Reales Alcázares de Sevilla. La imagen que podemos ver en la derecha es el documento original de la fundación de la Casa de la Contratación y de las primeras ordenanzas que estuvieron en vigor hasta 1511, en el que se producen las segundas ordenanzas. ¿Qué va a pasar? Que a las necesidades económicas, fiscales y comerciales también se les van a sumar las necesidades cartográficas, las necesidades académicas para instruir a los pilotos, a los marinos que van a llevar las naos y las carabelas hacia América. Para ello, Fonseca va a reunir en Burgos en marzo de 1508, en la Junta de Burgos, a los principales marinos, los principales pilotos de la corona de Castilla hasta entonces. Los españoles, Vicente Yáñez Pinzón, que era el piloto más destacado de la corona, que había formado parte de las expediciones colombinas, sobre todo en la primera, había formado parte con la niña, y después vamos a tener, va a formar parte del descubrimiento del Brasil en 1500, por lo tanto a Vicente Yáñez Pinzón es otro gran olvidado a nivel académico por parte de los historiadores, ya que tuvo mucha más experiencia a nivel de navegación que Colón, y nunca se les hace justicia tanto a Martín Alonso como a Vicente Yáñez en la historiografía española y en la historiografía mundial, y es un personaje que merece poner en valor y yo creo que redescubrir su figura, porque fue muy importante en estos primeros años, sobre todo en la primera mitad en la última década del siglo XV y en la primera década del siglo XVI. Después tendríamos también al marino y al autor del mapa, de Juan de la Cosa. Ya como parte extranjera tendríamos al italiano Americo Vespucio, que ya tenía familia en Sevilla, formaba parte de familia de un entramado comercial en la ciudad de Sevilla, y al portugués Juan Díaz de Solís, que también acabaría de completar estos 4 nombres. ¿Qué se va a decidir aquí? Pues es que Fonseca se había dado cuenta de que no se podía, de que no habían hallado en realidad el Maluco, y todo desde Colón, la principal misión hasta la muerte de Fonseca va a ser hallar el paso a la especiería, porque era el principal objetivo de la corona para obtener ganancias comerciales y controlar el comercio mundial de las especies, que, como hoy en día el principal producto estrella del comercio es el petróleo o los diamantes, pues desde la conquista de Constantinopla se había puesto muy de moda y los productos más valiosos eran las especies. Y para controlar ese tráfico de especies, pues Fonseca va a reunir a estos 4 personajes para hallar el paso hacia el Maluco, ya que Colón no lo había logrado. Y ahí se decide que Vicente Yáñez y Juan Díaz de Solís
castellano y portugués formen una expedición que daría entre 1508 y 1509, que tendría como resultado el descubrimiento del Yucatán, de lo que conocemos como la península del Yucatán, mientras que para compensar a Américo Vespucio se le va a otorgar un cargo simbólico, un nuevo cargo en una nueva reciente creada institución que va a ser la Escuela de la Navegación, que se va a crear dentro de esta Casa de la Contratación, que va a ocupar todo lo que es referente a los descubrimientos, a la parte de la cartografía, y como director, vamos a decirlo así, que se conocía como piloto mayor, se le va a colocar a Américo Vespucio. ¿Cuáles son las competencias de Américo Vespucio o las del piloto mayor? Que va a ser instruir y examinar a los futuros pilotos, desarrollar lo que son los patrones o los padrones de los instrumentos de la navegación, es decir, astrolabio, brújulas, cuadrantes, para que después luego los pilotos lo supieran hacer e instruirse en ello, y sobre todo lo que es la guardia y custodia del padrón real, que esta va a ser la parte más importante, es decir, reunir toda la cartografía que se había estado realizando en la península desde 1492 hasta 1508 y ponerla al día para generar un padrón general con el que ver qué había descubierto España en América, que hasta entonces se desconocía. Aquí traemos a la exposición las líneas del documento donde se hace presente este requerimiento por parte de la corona. En la izquierda podéis ver el original, que es la provisión de Vespucio, en la cual se le concede la facultad para reunir a los pilotos y desarrollar su acción como piloto mayor. Y como dice en el documento, que aquí hay muchos padrones de las cartas de diversos maestros que han puesto y asentado las tierras e islas de las Indias a nos pertenecientes, porque haya orden de todo en nuestra merced, mandamos que se haga un padrón general, porque se haga más cierto, mandamos a los nuestros oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que haga juntar a todos nuestros pilotos, los más hábiles que se hallaran en la tierra a la sazón, y en presencia de vos, el dicho Américo Vespucio, nuestro piloto mayor, se ordene y haga un padrón de todas las tierras e islas de las Indias que hasta hoy se han descubierto, pertenecientes a los nuestros reinos y señoríos, y sobre las razones e consulta de ellos, y al acuerdo de vos, el dicho nuestro piloto mayor, se haga un padrón general, el cual se llame padrón real, por el cual todos los pilotos se hagan de regir y gobernar en este poder los dichos nuestros oficiales, de vos el dicho nuestro piloto mayor. Que ningún piloto use de vos ningún padrón, sino del que fuese sacado por el so pena de 50 doblas para las obras de la Casa de la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla. Con lo que nos está diciendo Fonseca, lo que dictaba Juan Rodríguez de Fonseca era la construcción de este padrón real donde se recogían estos descubrimientos y que fueran traídas esta cartografía a Américo Vespucio y que él realizara esta tarea. Como ya hemos dicho, Américo Vespucio va a ser nombrado en 1508 piloto mayor, director de la Escuela de la Navegación, pero tan solo va a estar 4 años en el cargo porque se va a morir en 1512 y no va a poder realizar casi ninguna de estas acciones que hemos dicho anteriormente. Le va a sustituir uno de esos miembros que habían tomado parte de la reunión en Burgos, que va a ser Juan Díaz de Solís, que a su vuelta del continente americano en 1512 se le va a nombrar como nuevo piloto mayor. En estos primeros compases, Fonseca lo que va a optar es por nombrar a pilotos o a marinos extranjeros que hubieran tenido pasado explorador, como había sido, por ejemplo, Vespucio en teoría, porque todavía no hemos podido mostrar esos 7 viajes u 8 que dice que había realizado a América, tan solo sabemos de uno que fue el de 1499, que realizó con Ojeda y Juan de la Cosa, pero no se han podido demostrar, y se va a nombrar también, ahora se va a optar por la figura del portugués Juan Díaz de Solís, quien ocupe esta plaza. Y va a ser en este mismo año cuando tengamos noticias de García de Toreno en 1512 y de sus trabajos en la Casa de la Contratación. Hemos de decir que trabajos recientes de estos años 2023 y 2024 sí que han dado una nueva perspectiva respecto al pasado de García de Toreno, ya que se le sitúa como posible iluminador en la Catedral de Sevilla de los libros de misas, de misales o de las Biblias que se poseían en la Catedral de Sevilla, ya que se recoge que un tal Nuño García realizaba trabajos de iluminación en estos libros y posiblemente, según estos autores, lo relacionan con Nuño García de Toreno,
que puede ser porque en la cartografía, en la documentación también se le conoce como Nuño García o García de Toreno, García de Torreño o Toreno en sí, así que posiblemente podría ser que García de Toreno desempeñara sus cargos en la Catedral de Sevilla y en la Casa de la Contratación hasta 1512, cuando ya se le conoce como uno de los pilotos más destacados de la casa, en el cual ya tenía poderes para instruir a pilotos, como es el caso de Rodríguez Sardón en 1512, y vemos como ya en apenas 4 años a una de las labores del piloto mayor, que era la instrucción y enseñanza de los pilotos, pues se le había desvinculado y se le había transferido a personas como García de Toreno, que tenían más que ver, al ser castellanos, un perfil más académico, más científico, más que el de explorador, y por lo tanto ya vemos como Nuno García de Toreno va cogiendo poder en la casa. También se puede demostrar, como se ve en la imagen, de que García de Toreno va a ser también uno de los precursores de la cátedra de cosmografía que se va a fundar en 1552 como cátedra de formación de los pilotos, en el cual el primer catedrático va a ser Alonso de Chaves, precisamente su sucesor. Pero vemos ya cómo García de Toreno vais a poner las bases científicas de la cartografía en la Escuela de Navegación. En 1514, a Juan Díaz de Solís, el director de la escuela, le van a encargar un viaje para descubrir el paso hacia el Maluco, hacia Asia, y va a viajar hasta el Río de la Plata, donde va a encontrar la muerte en 1516, va a ser devorado, surcando el Río de la Plata, va a ser devorado por los caníbales. Hay un mapa que lo ilustra muy bien, creo que es el mapa de Kinghami, el que lo ilustra muy bien cómo es devorado cómo es asado por los caníbales, y eso va a servir para que Fonseca siga apostando por ese perfil de exploradores extranjeros que va a nombrar a Caboto, al veneciano Sebastián Caboto, en 1518 como director de la escuela. Y en el contexto de la preparación de los viajes, del viaje de la primera circunnavegación del mundo, del viaje de Magallanes Elcano, pues o también llamado el viaje de Magallanes Juan de Cartagena, que es otro gran olvidado de la historiografía hispanista y americanista, porque Juan de Cartagena se le nombraba a Magallanes como uno de los principales generales y a Juan Cartagena también como su alter ego, con la misión de que vigilara a Magallanes, porque desde el primer momento Fonseca no se va a fiar de Magallanes ni de Ruy Falero, de todo lo que es el entramado portugués que va a protagonizar el viaje, y va a nombrar a Juan de Cartagena. Se dice en las capitulaciones de Valladolid que se nombraba a Juan de Cartagena con el mismo cargo y la misma potestad que Fernando de Magallanes. Y en este viaje de Magallanes-Cartagena, pues García de Toreno va a aportar a la casa, y vamos a ver cómo va cogiendo fuerza y el papel preponderante que va a tener en esta institución, ya que a él se le encomendaron la cartografía de esta expedición. Se le van a encomendar 23 cartas de marear y 2 agujas de marear. Aquí podéis leer en la imagen cómo se le van a encomendar 68.180 maravedíes, que son lo que costaron las 23 cartas de marear, de las cuales Nuño García realizó, a la orden de Ruy Falero, 11 cartas, otras 6 también fueron hechas a mando de Ruy Falero, y las otras 6 restantes fueron realizadas por García de Toreno a petición de Magallanes, entre ellas un planisferio total, del cual no tenemos noticia de él. Y aquí vemos la importancia de García de Toreno que tenía en la casa actualmente, porque a Caboto apenas se le va a nombrar, y es en 1519 cuando se va a producir un gran paso, que va a ser que en la Escuela de Navegación se va a crear un nuevo cargo, que es el maestro de hacer cartas. Como ya hemos dicho, el director de la escuela, el piloto mayor, tenía las atribuciones de instrucción de los pilotos, el cual se va a transferir a García de Toreno en 1512. En 1519 también va a perder la atribución de la guardia y custodia de la cartografía, ya que va a recaer en manos del castellano García de Toreno, y tan solo va a quedar como única competencia para el piloto mayor, para esa persona extranjera que hasta entonces llevaba el cargo de dirección de la escuela, que va a ser el de la construcción de los instrumentos.
A García de Toreno se le va a nombrar como maestro de hacer cartas y la intención de Fonseca es que va a dar un giro en la política de la escuela, ya que hasta entonces había contado con personas extranjeras y en la dirección, y a partir de entonces va a nombrar este cargo que no va a ser el director de Derecho, pero sí de Hecho, porque él, a partir de entonces, la dirección va a caer en manos de García de Toreno desde 1519 hasta 1526 de la cartografía. Él, como maestro de hacer cartas, va a controlar todo lo que es la producción cartográfica de España con América y va a llevar a cabo esa petición que le había pedido Fonseca en 1508 a Américo Vespucio, que es la construcción de un padrón real y la actualización de los descubrimientos españoles. Por lo tanto, vemos un giro, una castellanización, una españolización de la Escuela de la Navegación de la Casa de la Contratación, y se va a suceder, entre tanto, el viaje de Magallanes-Cartagena. Cartagena va a ser abandonado en la bahía de San Julián en 1520. Magallanes va a morir en la isla de Cebú durante el tornaviaje, una vez que descubrieron el estrecho, el canal de Todos los Santos, el cual luego fue bautizado como Estrecho de Magallanes. Y la vuelta va a estar protagonizada por Juan Sebastián Elcano, el cual va a llegar a la península, al puerto de las Muelas, en Sevilla, en mayo de 1522, y va a entregar toda la documentación cartográfica del viaje a Nuño García de Toreno, quien va a construir este portulano. Lo va a construir, por lo menos lo terminó aquí en Valladolid. Como vemos, construyó este portulano, el cual refleja la parte del tornaviaje, pero sí que creemos que este portulano incluiría también la parte de Europa, África y lo que era América. Lo que pasa es que por el transcurso del tiempo y los avatares históricos... Perdón. Aquí no habéis visto nada. O sea, yo me entero de todo y lo hacéis muy bien. Dime. De lo que está hablando de la parte izquierda. De esta parte. O sea, dejadme que haga lo que yo enteréis de lo que va diciendo, porque él se lo sabe así. Yo lo disfruto, pero vosotros no os enteráis. O sea, para que veáis lo que es esta mitad es la que es el Valladolid y lo que representa es Asia. ¿Me explico? No, os he explicado hoy. Miren, esto es la zona de la India y todo esto que ve acá sería Asia y el Maluco estaría aquí. Y lo que falta para el mundo ya, falta toda Europa y Asia que estaría a este otro lado. ¿Me explico? Claro. O sea, este se llama el de Valladolid, que es muy importante, es el primero que se hace después de la vuelta al mundo. Lo que pasa es que tiene un lenguaje que sirve solo para doctores en cartografía para arriba. Para abajo no, porque no lo sabe nadie. En realidad está diciendo primicias, 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 primicias. ¿Me explico? La importancia de que la representación real del mundo, de la Eurasia, la parte de Asia, es este, se hace en Valladolid en el año 1522, que es muy pronto porque se acababa de dar la vuelta al mundo. Claro, 6 meses después. Claro, se lo sabes de memoria y yo me entero de todo muy bien, pero yo creo que vosotros, entre que usar la palabra portolano, que sí, nosotros bueno, lo usamos, que problemas, lo hace muy fácil, pero yo creo que es muy difícil para personas que no conocen. Es un mapa que viene con un tipo de mapa. Los grupos y las distancias. Mira, aquí tienes aquí las estrellas. Es que le falta, no sabe dar clase a niños pequeños. Solo sabe dar clase de la cosa de este mapa, de la novedad que trae, y lo que es más importante desde el punto de vista político, es esta línea de aquí, este meridiano, que es el meridiano, que es la primera propuesta y es el primer mapa que va a reflejar la propuesta del antimeridiano de Tordesillas, es decir, cómo se van a repartir el mundo, España y Portugal, esa zona del Maluco, una vez que España llega al Maluco, porque Portugal ya había llegado, pero no se había impuesto, y España, con el descubrimiento de esta ruta, va a reclamar sus derechos y va a proponer, como potencia marítima del siglo XVI, que España era la principal potencia, va a proponer una primera línea del antimeridiano que se va a situar en lo que hoy conocemos como Sumatra, Indonesia. Esta es la isla de Sumatra, sudeste asiático, lo que sería lo que hoy conocemos como Tailandia, Singapur. Aquí estaría Sumatra. Aquí se va a proponer la primera propuesta del antimeridiano de Tordesillas, que se va a situar en el meridiano 100 grados este. Esta es la principal novedad, y como aquí vemos, García de Toreno lo firma en la villa de Valladolid por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de cartas de navegar de Su Majestad. Aquí vemos Valladolid, sin duda, es irreconocible, y ahí lo vemos.
que ahí estaríamos. Y se van a desatar a raíz de la llegada de Juan Sebastián Elcano. Los portugueses van a reclamar que el Maluco les pertenece, los castellanos van a reclamar que el Maluco les pertenece a ellos porque han llegado también, y se van a celebrar durante 1524 lo que se conoce como la Junta de Badajoz el Bas, que en nuestros días está tan de moda esta localidad portuguesa por acontecimientos políticos que no nos traen al papel. Bueno, y entonces también, porque también hay cosas de boda. Sí. Y se van a reunir las comisiones de expertos portugueses, hispanos y españoles y castellanos en la frontera hispano-portuguesa para debatir esta cuestión sobre dónde fijar las posesiones o hasta dónde llegaba la posesión de Portugal y de España en la especiería. En Badajoz van a tener lugar, como vemos en la imagen, en la Catedral de Badajoz, en la sala capitular van a llevarse a cabo en el verano de 1524 las conversaciones, mientras que por la parte portuguesa los embajadores o los diplomáticos castellanos se van a reunir en lo que era la antigua Casa del Concello, que en nuestros días no ha llegado a nuestros días porque se derruyó, pero hemos querido traer a imagen lo que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción porque según esto sí se supone que el concello estaba pegadito a la iglesia, según dicen las fuentes, pero no. ¿Y eso qué pasa? ¿Que se hundió en el terremoto supongo que en el siglo XVIII se hundió al respecto. Es que tu hijo no saca el mano y podía decir con la mano esto. Aquí está Badajoz y el Bas. Ahora me levanto, Jesús. Por lo tanto, vamos. Tenemos 15 años. Ya está. Por lo tanto, vamos a llegar al año 1000. Iba a acabar un poco el hartito de los 15 años. Vamos a llegar al año 1525 y se va a cumplir finalmente lo que habíais puesto Fonseca en el año 1508, que era la construcción y la actualización en un padrón general de todos los descubrimientos españoles. Por fin lo va a llevar a cabo Fonseca, García de Toreno en 1525, a pesar de una enfermedad que llevaba arrastrando desde 1523, el cual le incapacitó para estar en Badajoz el Bas, y va a construir este mapa, este planisferio, este portulano, que la historiografía se ha conocido hasta principios. Levántate. Voy. Si no, Jesús, que ya voy. Si no te levantas. Voy. Esto, no ganas. Voy, Jesús. Hay que salir ahí. Voy. Que se va a conocer hasta los primeros años del siglo XXI como el planisferio de Castiglione, y que a partir de las investigaciones de americanistas, sobre todo llevadas a cabo por la persona que tenemos aquí delante, que es Jesús Varela Marcos, se va a empezar a conocer como el portulano de 1525 de García de Toreno. A continuación, el mapa nos va a mostrar lo que es ese viejo mundo y el nuevo mundo, que era América, respecto al viejo mundo o la parte de el Maluco, que es lo que nos interesa de este mapa, porque lo que es la parte de Europa, lo que es la parte de África, estaba ya muy bien conocida desde la época romana, y a lo largo de la Edad Media se van a desarrollar diversos mapas que van a dar a conocer todo lo que es esta zona, que va a llegar hasta lo que hoy conocemos como el Estrecho de Adén y lo que hoy conocemos como la península arábiga, Yemen y el Cuerno de Somalia. Esta parte es la más novedosa de este mapa, es lo que importa, ya que aquí se van a partir de entonces, con este mapa, este portulano, García de Toreno va a hacer escuela y va a instruir un modelo de mapa que se va a seguir a partir de entonces en la casa. Es importante este mapa, esta parte, ya que nos muestra cómo la línea del antemeridiano, que si lo vemos aquí, mire, a ver si va deprisa, que aquí, si lo ves, se situaba a la mitad de la isla de Sumatra, que son el meridiano de los 100 grados este, y que ahora se va a desplazar de aquí a aquí, 10 grados. Se va en Badajoz del Bas, los portugueses van a conseguir que la especiería o que logren que sus posesiones en el sudeste asiático, ya que controlaban Singapur, controlaban diversos enclaves como Goa en la India, todo este ámbito portugués, van a conseguir desplazar la propuesta castellana. Tú, claro, en una negociación siempre tienes que negociar a mayores, y España había situado la línea en esta parte para ver si colaba con Portugal, pero no, pero para obtener precisamente el Maluco, que era lo que se pretendía. Se va a correr la línea. Esta línea se va a marcar con esta bandera de propuesta, que precisamente divide todo el Maluco
y queda para España. Como aquí vemos, se va a situar la datación del mapa en el astrolabio, aquí en la cabeza del astrolabio, que pone un 1, un 5, un 2, un 5, que es 1525. La bandera castellana se va a situar aquí a mano en la parte más oriental del mapa, el cual va a marcar la línea del antimeridiano en los 110 grados este, como luego va a quedar definida para los españoles 4 años después. Como aquí vemos, el que pone provincia del Maluco, que son estas islas, y precisamente cómo corta la línea al Maluco para que quede precisamente en el margen derecho para Castilla y en el margen izquierdo para las posesiones de Portugal, lo cual le quedarían y le privarían del comercio de las especies a Portugal. Respecto a América, este mapa es muy importante, ya que construye o nos da primero nos da una visión actualizada de los descubrimientos de España en 1525 y sobre todo va a construir lo que hoy conocemos como Norteamérica, que hasta entonces teníamos una imagen de Norteamérica que solo llegaba hasta Florida, y este mapa lo que nos va a hacer es construir el continente norteamericano desde lo que hoy conocemos como Florida hasta Terranova. Aquí lo vemos, como estaba explicando, que va a registrar los viajes de Vázquez de Ayllón y de Esteban Gómez, ya que las conversaciones del Bas, junto con el descubrimiento del Cano, lo que hicieron fue que Fonseca cambiara la política respecto a América, ya que el principal objetivo, como ya hemos dicho, era el comercio con el Maluco. Y por lo tanto va a fundar una nueva casa de la contratación, esta vez en La Coruña, que se va a encargar del comercio con Asia, del comercio de las especias, y por lo tanto va a dividir lo que es América para Sevilla, va a quedar como monopolio, y la intención con la creación de la Casa de la Contratación de La Coruña es que quede para Castilla, para sobre todo las principales ciudades castellanas como eran Valladolid, Medina del Campo, Burgos, Santander, La Coruña, quede la mayor parte del tesoro y del comercio mundial, que era el comercio de las especies, y luego a su vez conectar La Coruña y el norte español con los principales puertos europeos, como eran en este entonces Amberes, La Rochelle o Londres en el continente europeo. Fíjate, ahora es decir yo una cosa ahí, eso, ya todos, ya somos la misma casa. La anterior, que se ve ¿Sí? que el Yucatán es... Aquí, es que luego voy a pasar, es que va por orden, va de arriba abajo. Sí, ya lo sabía. Sí, Claro. Sí, la luna está abajo. Luego lo vamos a explicar. Es que es una isla donde va de vacaciones a todo el mundo, Sí. Pues había una pelea, y entre nosotros ya era península, pero en ese mapa que es más tarde es isla, luego el que lo copió algo hizo mal, ¿verdad? Sí. Eso es. Y por lo tanto se van a registrar, los viajes que va a emprender Fonseca desde La Coruña, y el objetivo de eso va a ser afianzar lo que ya se había hablado en el Bas, o la posibilidad de lo que era afianzar y crear factorías de monopolio de especies en el Maluco, y se va a intentar encontrar el paso, porque ya se había hallado el paso hacia Asia, por el sur del continente. Ahora lo que se va a intentar es por el norte del continente, porque el paso por el sur era horrible, siempre muy costoso debido a las latitudes que teníamos entre los 55 y 60 grados sur, y lo que es la zona del Estrecho de Magallanes, que es un auténtico infierno a la hora de navegarlo, sobre todo en su boca oriental, y todavía no se había hallado el Mar de Oces, que luego posteriormente se navegará en el siglo XVII y XVIII por el Mar de Oces y no por el Estrecho de Drake, como hoy se conocen todos los mapas, ya que su descubridor fue el español Oces a finales del siglo XVI. En concreto, va a mostrar toda esta imagen de Norteamérica, va a enviar Fonseca en una primera parte al piloto portugués Esteban Gómez, que a su vez había formado parte de la expedición de Magallanes y que había huido con la nao San Antonio en el estrecho, y que tras unas entrevistas con Fonseca y demostrar que no era un traidor y que era fiel a la corona, se le va a encomendar pues, una tarea a la par que la que había hecho Magallanes y Elcano y Juan de Cartagena en 1520, que es la de hallar el paso hacia el norte, y por lo tanto va a salir de 1524 de La Coruña con el objetivo de hallar el paso por el norte, y tras hacer escala en el Caribe
va a retornar hasta lo que hoy conocemos. Esto sería la desembocadura, la bahía de Chesapeake, la desembocadura del río Potomac, donde estaba la ciudad de Washington hoy. Pues va a viajar desde Washington hasta lo que conocemos como el estado de Maine, perdón, que está junto a Canadá en Terranova, y va a descubrir toda esta franja de terreno en apenas 11 meses de navegación entre septiembre de 1524 y agosto de 1525. Un segundo viaje, que es esta franja que transcurre desde Florida hasta Washington, va a ser la que va a descubrir Vázquez de Ayllón. Pero este descubrimiento se va a realizar en el año 1525 para confirmar una navegación que había surgido en América de manera totalmente azarosa en 1521, cuando dos embarcaciones descubrieron una tierra a esta altura de aquí, que era el río San Juan Bautista, y Vázquez de Ayllón en 1525, para afianzar ese descubrimiento, van a viajar desde Florida hasta la bahía de Chesapeake, hasta aquí, para reconocer todo lo que sería esa tierra de San Juan Bautista, que posteriormente se conocería como la tierra de Ayllón. Con esto que tenemos se va a construir, la información va a llegar, porque esta parte de tierra, la misión de Vázquez de Ayllón, va a llegar la información a la península en julio de 1525, y la información de Esteban Gómez va a llegar a la península un mes después, a finales de agosto de 1525, y por lo tanto, debido a que Esteban Gómez llegó en esa fecha, podemos datar que este mapa se realizó entre finales de agosto de 1525 y diciembre de 1525. En el último tercio del año 25 se hizo este mapa. Y ahora que se ha ido Jesús, que es una lástima, vamos a abordar lo que es la parte de Centroamérica. Vemos cómo está muy bien cartografiado lo que es Puerto Rico, la Española, Cuba, y ya se recoge todo lo que es el Golfo de México cerrado tras el viaje de Hernán Cortés. Se recoge por primera vez Tenochtitlán en un mapa, como aquí lo vemos, y sobre todo llama la atención, como decía Jesús, que se ha anticipado la explicación, de que el Yucatán se le reconoce no como una península, sino como una isla. Se atisban así como un imaginario, como un par de islas, pero ellos creen que están ante una isla por cómo es la vegetación, por cómo es el entramado físico, fauna y flora el tipo de corrientes. La llaman Santa María de los Remedios. Yucatán. Yucatán. El Yucatán. Y aparece y desaparece como isla, como península. Eso es. Y a partir de entonces, García de Toreno y los que le siguen le van a incorporar como isla. En su caso, en 1525, Toreno lo va a incorporar como isla, su sucesor Alonso de Chávez también, y Diego Rivero lo va a cerrar como isla, como península, y posteriormente Alonso de Chávez en otro mapa en 1533 ya lo van a cerrar y lo van a confirmar como península. Pero es de las primeras veces que se reconoce el Yucatán como isla tras el descubrimiento que hizo Yáñez Pinzón en 1508-1509. Después ya vemos lo que todo el litoral caribeño de las actuales Colombia, Venezuela, Guayanas, y la parte de Sudamérica. Lo importante es lo que viene desde Juan Díaz de Solís para abajo, que es esta parte. Aquí llegó Juan Díaz de Solís, el portugués que se murió, que se le comieron los caníbales. Esto es el Río de la Plata, lo que hoy conocemos como el Uruguay, Montevideo. Aquí estaría Buenos Aires, y ya bajamos hasta lo que el paraje magallánico, el paraje del Estrecho de Magallanes. Es importante, aquí vemos cómo se diferencia también las banderas castellana y portuguesa, que trazan lo que hoy conocemos como el Tratado de Tordesillas, que dividió en 1494 las áreas de influencia o las posesiones entre Portugal y España. Dense cuenta que estamos hablando del Tratado de Tordesillas, por el que se supone que Brasil tiene que ser uno castellano o portugués, y que 180 grados, es decir, el antimeridiano, si les interesa que sea Filipinas y el Maluco castellano, lo ponen para un lado. Pero si movemos esta raya, movemos la otra. Hay que mover la otra, claro. Eso es con lo que jugaba España. Claro, tú si mueves una, mueves otra. No es muevo la línea de aquí y la otra permanece móvil, sino si mueves una, tienes que mover otra hacia un lado o hacia otro. Y lo más importante de este mapa va a ser cómo se reconoce todo el litoral del viaje de Magallanes, que va a quedar impregnado, va a quedar impuesto aquí esta imagen cartográfica, todo lo que son los accidentes geográficos, la nomenclatura. Aquí vemos ya cómo aparece como Estrecho de Magallanes, de Hernando Fernando de Magallanes. Aquí lo vamos a ver desde más cerca para que lo podamos leer todos.
estrecho de Fernando de Magallanes, algunos de los enclaves como Isla de los Patos, la bahía de San Julián, creo que está más para arriba, donde dejaron al pobre Juan de Cartagena, y aquí vemos cómo se recogen el lago del Estrecho, Sierras Nevadas, lo que son algunos de los enclaves por los que navegó Magallanes cuando salió del Estrecho, o el Cabo Deseado. Por último, en este mapa vamos a ver la parte del Océano Pacífico del Mar del Sur, cómo a partir de entonces se va a seguir una escuela, un modelo cartográfico respecto a que se van a imponer este modelo de cuenta calendárica con los signos del zodiaco, los meses, y también estaba el estilo. Aquí lo vemos más grande para que lo podáis ver: mira, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y a su vez están los signos del Géminis, Leo, Virgo, los signos astrológicos. También se van a recoger aquí, porque este mapa, además de ser un modelo cartográfico, también va a ser un modelo que les va a servir a los estudiantes para estudiar los instrumentos de la navegación. Va a ser un 2x1, el portuano con los descubrimientos y luego con los instrumentos también para conocer cómo se manejan y cómo se utilizan. Mira, en este caso, a ver si podemos retroceder hasta el astrolabio. Eso es, vale. Astrolabio. Aquí vemos cómo está todo pormenorizadamente con el sol, la aguja paralelamente para controlar la medición. Y ahora ya, a ver, porque tiene mucha definición las imágenes y le cuesta al ordenador. Sí, se ve muy bien, ¿verdad? Es que se ve muy... Es que eso te iba a decir, Jesús, que es que han vuelto a subir el mapa. Eso se ve ahí, fíjate cómo políticamente ponen las dos banderas. A la derecha para Castilla, pero es que está al revés, fíjate si la derecha es la de Castilla y la de la izquierda es la de Portugal, ¿te das cuenta? Pero en nuestra mente parece que es al revés. Y aquí vemos la labor de instrucción para los alumnos de la casa. Y como en la otra parte, que es la del mapa que se cierra, ya lo hemos visto en la parte oriental, en esta parte occidental se va a volver a poner la bandera de Castilla con la provincia del Maluco otra vez, como reafirmando que aparece dos veces en el mismo mapa que el Maluco y la especiería, provincia del Maluco, eran pertenecientes a Castilla. Todo este ámbito es el que hoy conocemos como la isla de Indonesia. Y eso es algo que es una culebra que tú lo descubriste. Esa es la isla, es que nunca me quedo yo con es la isla que hay entre medias de Papua, es la isla que hay entre medias entre Papua Nueva Guinea y Indonesia. Sí, que fíjate, es una culebra que sí, que es una... O sea, unos de otros, pero sí. Esa de los amigos Casaday. Una especie pues de... esa isla es. Sí, y aquí vemos... Fíjate del mapa para que venga. Sí, bueno. Y aquí vemos cómo aparecen. Vamos atrás otra vez. Cómo es idéntica la imagen, tanto en la vertiente asiática como en la vertiente del Pacífico. Aquí lo vemos. La vertiente del Pacífico con la bandera de Castilla. Aquí vemos lo que se representaría a Gilolo y todas esas islas de la especiería, Bagdad, Isla de los Ladrones, y la parte novedosa del Pacífico es que se va a aumentar el tamaño de las islas. Nos vemos cómo es más grande que en la otra representación, que quedaría así como para reafirmar la importancia, el dominio y el tamaño de esas islas del Maluco. Como ya hemos dicho, este mapa va a ser el primer padrón real, se va a usar como instrumento principal, instrumento cartográfico para los alumnos, futuros pilotos que vayan a América, tanto en su vertiente comercial como en su vertiente descubridora. Y este mapa va a servir de modelo para construir otro mapa idéntico, pero esta vez la diferencia que va a haber principalmente es que se va a ocultar la misión de Esteban Gómez y de Vázquez de Ayllón para no trasladárselo a sus enemigos, ya que se va a confeccionar un mapa que se va a ofrecer como regalo en la boda de Carlos V con Isabel de Portugal en Sevilla, que va a ser el mapa homónimo de García de Toreno, pero esta vez de manera más ornamentado, de una estética diferente. Ya no tenemos esa estética academicista en el cual destacan las vertientes cartográficas, los perfiles cartográficos, lo que es la forma de la Tierra y de los perfiles terrestres, lo que son las islas, destacando sobre todo el Maluco, Castilla y tal, y va a ser un mapa, vamos a decir así, más comercial, más bonito, más
más dirigido hacia un regalo, hacia esto, el cual es más colorido. Ya se recogen los símbolos papales, esta vez el de Salviati, el del nuncio papal. Vamos a ver cómo desaparecen las propuestas de Castilla, o sea, van a desaparecer todo lo que es el vertiente político y academicista, va a desaparecer. Vamos a encontrar, por ejemplo, que el perfil de los viajes de La Coruña, de Vázquez de Ayllón y de Gómez, se va a esconder para que no cayera en manos de los enemigos. El maluco, vemos como en este mapa ya no se representa el maluco y en vez de representarse, como vemos en el otro mapa, que teníamos dos malucos, uno aquí y otro aquí, ahora ya no se representa porque quedan de un lado las reclamaciones políticas y diplomáticas y solo se va a representar Sumatra e Indonesia, y el maluco va a quedar aquí en tierra de nadie respecto a su embarcación. Y la única reclamación política que va a tener, o el guiño que va a hacer García de Toreno esta vez, va a ser a Castilla, a que con estas dos embarcaciones, las cuales se recoge en lo que es la leyenda como fui el primero en dar la vuelta al mundo, que es Primus Circundistime, que fue el primero que dio la vuelta al mundo, tanto por el lado del Pacífico como por el lado del Índico. José Miguel, explícame un poco el mapa. Empieza por la raya vertical, que es digamos, sí, la raya de van a desaparecer. Sí. A la derecha sería todo para Portugal. Van a desaparecer. Van a desaparecer, porque esto es más bien un boceto o una especie de... Es un más boceto, más técnico para pilotos. Y esto ya se va y lo otro es para la boda, que va a abandonarse lo que son las reclamaciones y se va a establecer la línea de Tordesillas, con el Tratado de Tordesillas, pero aquí todavía no se establece lo que es la otra línea, porque se está negociando. O sea, esto es un mapa actualizado de 1500. Son regalos, y les hay más bonitos todavía. Sí. Y como ya hemos dicho, para la boda de Carlos V y Isabel de Portugal, que se va a celebrar en 1526, en Sevilla, el 11 de marzo, estos mapas van a servir como regalo de la casa a nuncios papales. Hemos de decir que este mapa, si tú lo utilizas como regalo, es porque ya queda obsoleto, porque esto es como la información, vamos a decirlo así, en un mapa de hace 5 meses no me vale igual si yo tengo una información amplificada del terreno y más tecnificada con el mapa de ahora, ¿me explico? Total, había quedado obsoleto y este mapa va a quedar en desuso y se va a servir como regalo para el nuncio papal Baltasar de Castiglione, y por eso a partir de entonces este mapa se va a conocer como el mapa o el planisferio de Castiglione, cuando en realidad era de Nuno García de Toreno. Y luego este mapa, luego en el siglo XIX, siglo XX, con los nacionalismos, lo que es el surgimiento de la historia como ciencia, este mapa siempre se va a reclamar como italiano, ya que estaba en Italia, había sido regalado a un italiano, y los historiadores italianos decían que como Americo Vespucci había estado en la casa y su sobrino Giovanni Vespucci había trabajado también, pues que este mapa era italiano, hecho por un italiano. Y es mentira, porque este mapa no está ni en italiano, ni estaba en la casa porque ese año fue expulsado por acusaciones que luego se demostraron de espionaje con los emisarios italianos. Y este mapa, como ya hemos dicho, a partir de las investigaciones de Jesús Varela a principios del siglo XXI, ya se va a reconocer como uno de los mapas de García de Toreno. Y después, el mapa bonito, que ya lo hemos explicado. Vamos a decir que las copas del Real Madrid no son de Italia, no son de Portugal, y no son de Brasil. Las copas del Real Madrid son de España. Y luego, pues entonces será igual. Este mapa, el bonito, va a ser entregado a otro nuncio papal, como era Giovanni Salvati, una versión más ornamentada, más coloreada, en el cual ya lo hemos dicho que lo político se deja a un lado y se apuesta por lo que es el arte o la sensación de embellecerlo, y se va a mostrar, por ejemplo, Tenochtitlan, o se muestran los nombres de los territorios, como Tierra de Brasil,
Tierra del Mar del Sur, etcétera, y se hacen como idealizaciones. Como ahí hay un detalle que nos puedes contar. En la zona de Brasil hay una estrella partida a la mitad, donde se ve la duda dónde querían poner la raya de Torresilla. ¿Te fijas? Sí. O sea, el que está dibujando a veces no sabe y duda. Nosotros, si tienes no supo, si ponerlo un poco más adentro, si no ves que va quedando dividida la estrella a la mitad. Eso aparece muchas veces. Y lo importante va a ser que este mapa de aquí va a servir de modelo para los que luego le van a seguir en la casa. Ya acabó. En 1526, nuestro autor, García de Toreno, va a morir en Sevilla, en verano de 1526, en concreto en agosto. Se registra la documentación que ha fallecido. Y en la Casa de la Contratación le va a suceder un piloto castellano, que va a ser Alonso de Chaves. Son las tres principales figuras de la casa, van a ser García de Toreno, a su muerte, toda la primera mitad del siglo XVI, Alonso de Chaves, hasta 1576, y de 1576 a 1620, Rodrigo Zamorano, vallisoletano. O sea, tres castellanos van a llevar la cartografía española al culme hasta entonces no visto. Y este mapa va a servir de modelo a los que le van a seguir durante los siguientes 5 años al mando de Alonso de Chaves. El primero que va a construir va a ser este, que es el de 1527, que ya se va definiendo y se va corriendo la línea, otra vez se va corriendo la línea más hacia la derecha, más para los intereses de Portugal, ya que España siempre había negociado los máximos de España, como vemos, había sido ocupar todo esto, todo el horizonte de lo que hoy conocemos como el sudeste asiático, y al final se va corriendo la línea hacia la derecha para que queden algunas partes de las islas para Portugal. Vemos cómo se va imitando el calendario, se sigue el modelo de García de Toreno, y luego también va a servir como modelo para el planisferio de 1529 de Diego Rivero, que era un cosmógrafo portugués, en Sevilla, que había formado parte de la Casa de la Contratación de La Coruña, que era cosmógrafo, y él solo se encargaba de lo que es la construcción de instrumentos. Pero no se sabe cómo consiguió plasmar su nombre en el mapa, como aquí lo vemos, hizo la Diego Rivero, y desde entonces, si ya teníamos los italianos reclamando la cartografía española, vamos a sumar a los portugueses para que reclamen que todos estos mapas son portugueses, porque como son iguales que el de Diego Rivero, pues son portugueses también, y al final sale perdiendo España, que hasta hace 15 a 20 años pues no habíamos reclamado estos mapas como nuestros. También hemos de decir que ahora con la tecnología que hay, con la definición y todo, es mucho más fácil demostrar que son españoles porque se pueden leer, porque antes la única manera que tenías era visitar los museos donde estaban y si te dejaban verlos, si no, no. Y al final lo que queremos decir con esta exposición y tal es resaltar que España, gracias a García de Toreno, a Alonso de Chaves, a Rodrigo Zamorano, fue el baluarte en la cartografía mundial hasta casi el siglo XVIII, precisamente cuando pierde. Hasta el XIX, hasta el XIX, vamos a decirlo así, hasta que pierde la hegemonía la hegemonía política, económica y cultural a manos de lo que tenemos en la actualidad, que es el poder anglosajón, llevado a cabo por Gran Bretaña hasta 1945 y Estados Unidos a partir de 1945 hasta la actualidad. Y por lo tanto lo que queremos ver es cómo España ha sido, y debemos de ensalzar esa importancia del castellano, esa importancia hispánica en América, en el mundo, a la hora de la cartografía, a la hora de la lengua y a la hora de las ciencias, ya que todo supuso un avance. Así que esto es todo. Muchas gracias.